Hola, saludos a todos aquellos que nos están viendo. Desde tiempos de confinamiento nos toca hablar como reflexionar. Esta noche es un placer poner en la mesa el tema del activismo, el arte povera y la escultura social en Europa, partiendo del libro El arte último del siglo XX, el postminimalismo a lo multicultural de Ana María Walsh. Nos acompañan Belén Montserrat León Aguilar, Verónica Yatlanetsi Morales y su moderadora, Lisette Hernández Ábalos. Bienvenidos. Pues bueno, más o menos en los años de 1968, en Francia estaba pasando un movimiento llamado el Mayo francés, que es donde el arte traspasó como las fronteras del individual hacia como lo social, y las obras de arte dejaron de ser como un objeto como único, y se transformaron como de un objeto a un instrumento de crítica, un instrumento crítico enfocado como en la lucha hacia la libertad. Y justamente esto de la lucha social en las universidades, y eran espacios donde, sabes que eran espacios, sobre todo en las escuelas de arte, eran espacios donde se practicaba como el arte, pero de la academia. Se volvieron talleres donde se cuestionaban estas prácticas artísticas tradicionales a favor de una percepción del arte como hacia el colectivo y hacia hacia esta lucha. De hecho, en la década de los 70, en sus inicios, es cuando esta ruptura del arte marca una diferencia entre el artista, o sea, deja de ser un individuo y pasa a ser algo que forma parte de una sociedad, y que, pues sí, precisamente pierde esa individualidad, ese don de individualidad, y se puede decir que entra en decadencia, pero eso solo quiere decir que pasas a un contexto totalmente distinto que la historia ya lo exigía, ¿no? Que es los colectivos. Por eso la respuesta de todo eso es en los talleres, el rechazo a, digamos, el arte de autor y al arte, más bien, que responde al arte de las masas, ¿no? De un grupo que quiere dar un mensaje sin importar cuestiones estéticas o cuestiones artísticas puramente. Sí, claro, es como súper interesante como esta cuestión, la organización, ¿no? Y como un ideal como de la sociedad empieza a mover hasta las galerías, ¿no? O sea, porque hay un momento en donde las galerías sí apoyan a los talleres que está viendo, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho con esta cuestión de la guerra de... Ajá, sí. Ah, la guerra de Vietnam. Ajá, tiene que ver con la guerra de Vietnam también, ¿no? Y ver y voltear a ver a estos países que no tenían las mismas características. O sea, en realidad los años 60 es una época de idealismo, ¿no? O sea, donde hasta el feminismo, ¿no? Recobra como, o sea, se pone en contextos históricos. Bueno, ¿qué nos sigue aportando la obra de Joseph Beuys en la actualidad, sabiendo que es importante para el periodo del arte povera desde sus inicios? Bueno, mediados. Bueno, como la obra de este artista mantiene una relación estrecha con el objeto y su significado, lejos de su estética y del significado de dicha estética construida,
eh, permite en ese tiempo una nueva manera de crear el arte, de volver a lo más simple, ¿no? Y justamente lo que permite esa simplicidad es lo que le da la energía y el poder de comunicar. Y bueno, pues ahora creo que igual puede ser una buena manera de retomar ciertos aspectos de nuestro contexto, aunque obviamente tendrían que estar como sujetos a distintos análisis o distintos procesos en los que no solamente se trate de imitar, sino como de hacerlo, porque de verdad es lo que beneficia a la obra o beneficia el concepto de la misma obra. Sí, claro, es como interesante los materiales, o sea, también el significado de los materiales que tienen, ¿no? O sea, desde el fieltro, desde la miel, desde el pan de oro, desde el cobre. O sea, cada material tiene su significado, ¿no? Hasta la liebre, ¿no? O sea, aquí en este performance que hace de cómo explicarle a un cuadro a una liebre muerta, ¿no? O sea, la liebre de alguna cierta forma retoma esta cuestión de la vida y también tiene que ver con la misma visión de Beuys. O sea, también recordamos que era sumamente católico, sumamente con esta cuestión del sufrimiento, ¿no? O sea, hubo, o sea, en sus periodos antes de, o sea, en su formación académica, como que tiene resaltado eso, esta cuestión de tenerlo que pasar él mismo, que se signifique, ¿no? Entonces, eso también es importante. Pues justamente como lo que estaban diciendo, ¿no? Que Beuys le daba una significación como a sus objetos, a los objetos que él utilizaba. Y algo que me hizo mucho ruido fue el hecho de que decía que dejaba siempre una huella, o sea, y él basaba casi toda su obra como en su experiencia. Entonces, pues casi todas esas significaciones tienen algo que ver con algo que, o sea, que él haya vivido o que él vea como algo pues sí, como algo simbólico, ¿no? O sea, pero siempre detonando hacia lo social y lo político y lo metafórico. Claro. Sí, de hecho, atiende como a cuestiones totalmente antropológicas, ¿no? Sí. Que tienden a estar en un plano en donde no hay una secuencia de, por ejemplo, entre vanguardia y vanguardia, de una línea de tiempo, una línea continua de la historia. Por eso se dice que es ahistórica. Y justamente eso es lo que lo hace importante, que parece, más bien, tiene la intención de comunicarse con todo, pero viene desde algo muy, muy personal, que a lo mejor y él no lo considera de esa manera, pero que hace de un concepto totalmente personal, ¿no? Basado en sus experiencias, en sus conocimientos y saberes. Entonces, pues algo que acordamos las tres, ¿no? Es que hay un reconocimiento de una organización, o sea, en este periodo de la historia, como el activismo también, ¿no? O sea, por parte de Beuys. Y la utilización de los objetos, como dice Jetli, ¿no? O sea, que es como muy puntual. Y bueno, pasando a... o sea, esta cuestión del objeto, la definición que se le da al arte en el Povera no es igual al que se le da, que es muy contrario a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Con el arte conceptual, que tiene que ver más con esta cuestión de que la idea vale más que un proceso de fabricación o que la estética misma, ¿no? Sí, pues de hecho
digamos que el proceso es lo que hace la obra de arte y no justamente el concepto ni la idea como tal. O sea, bueno, sí la conjunta, pero al final no es como el producto lo que importa, sino el proceso y estos dos, elementos anteriores, lo que le dan como el valor de la obra, y es totalmente opuesto al povera italiano, ¿no? que estamos pues viendo. Y el autor que nos menciona la lectura es Lewis, ¿no? Que también habla sobre esta cuestión de que Duchamp sí hacía, o sea, estaba en ready-made, ¿no? O sea, pone el objeto en... Era una idea por el objeto. Era más, bueno, yo me entendí que el ready-made era como el tomar un objeto y cambiar su contexto, o sea, recontextualizarlo para también darle como otro significado, ¿no? Y, o sea, que fue, o sea, pero eso fue más que nada como al replantearse o, bueno, el cuestionarse la naturaleza del mismo arte, ¿no? Que era lo que estaba haciendo Duchamp. Que era como cambiar de la apariencia, como decía Monse, estaba cambiando su percepción del arte, como lo que se veía, como la imagen en sí misma, hacia su significado o hacia el concepto, que era lo que, bueno, en el texto decían que podría ser como el principio del arte conceptual. Claro, sí. Sí, y como todavía esta cuestión sigue, ¿no? O sea, creo que sigue muy presente como en nuestra formación, como estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño, ¿no? O sea, cómo siguen los mismos esquemas, pero sí, no, o sea, tenemos que voltear a ver, ¿no? O sea, lo que significa para estas dos corrientes el arte, ¿no? O sea, y cómo cada una tiene sus propias posturas, pero al final el inicio o la esencia es muy importante. Realmente que pues sí hay que, en nuestras prácticas hay que evaluar con detalle las cosas que realizamos, ¿no? Y yo podría decir que hay muchas de las características que ya analizamos del activismo, del citacionismo y demás cosas que se aplican a nuestra práctica artística y ni siquiera lo sabemos o no lo tenemos como presente y decir, son de esto, ¿no? O tenemos influencia de esto, y gracias a ese movimiento o a ese suceso podemos tener como esa libertad, esa capacidad de expresión sin que se nos tache como locos en ese tiempo, ¿no? O como rebeldes o como, no sé, revolucionarios, yo qué sé. Exactamente. Bueno, damos por terminada esta mesa redonda. Esperemos que haya sido de su agrado y a lo mejor y nutritiva, ¿no? Muchas gracias por vernos y hasta luego. Hasta luego. Generation.